La consulta anticorrupción. Les hemos contado que los jueces no están de acuerdo con esa consulta. Nos atiende el magistrado Hermes Darío Lara. Magistrado, buenos días. Muy buenos días, don Julio, y un saludo especial para la mesa de trabajo y sus oyentes. ¿Por qué a los jueces de la República no les gusta la consulta anticorrupción? Me refiero en relación con el tema de la primera pregunta que se hace, y es que bajar el techo salarial de los altos funcionarios del Estado, por lo menos desde el punto de vista de rama judicial, genera que a partir de abajo necesariamente se tengan que bajar los salarios de los demás funcionarios que dependen de las altas cortes, porque aquí hay un efecto dominó en relación con la cantidad de salario que recibe un magistrado de corte, un magistrado de tribunal, un juez de circuito, un juez especializado y un juez municipal, e igualmente los empleados de la rama judicial. Esa es una pregunta, primero, antitécnica e inconstitucional, pero si es votada por el pueblo colombiano, habría ahí una gran dificultad desde el punto de vista de los derechos que tienen los servidores judiciales y en general los servidores del Estado, porque en esa primera pregunta se meten allí a los funcionarios que, pues la gente no lo sabe, el artículo 197 de la Constitución Nacional quedaría afectada el salario del presidente de la República, vicepresidente, ministros, directores de departamentos administrativos, magistrados de las diferentes cortes, procurador, defensor del pueblo, contralor, fiscal general de la Nación, registrador nacional del Estado Civil, comandantes de las fuerzas, Ejército, Armada, FAC, igualmente director general de la Policía, gobernadores y alcaldes. Por ejemplo, en el tema de fiscalía, si es solamente hacer un ejercicio básico, si el fiscal general de la Nación va a ganar 21 millones de pesos, como su fiscal delegado ante la Corte va a ganar más, o su fiscal delegado ante el tribunal va a ganar más que él. O sea, desde el punto de vista administrativo, en el campo público o privado, es antitécnica esa pregunta y llevaría realmente a algo desastroso como es que todos los servidores del Estado, definitivamente, en vez de tener la posibilidad de aumentar sus salarios, se les deban reducir precisamente por ese techo que tiene el jefe en relación con su asignación mensual. Ese es un punto importante que Colombia debe entender de esa primera pregunta. Magistrado, pero eso tiene que ver con esa pregunta y con las demás que hace la consulta anticorrupción, ¿no cree que son importantes? Sí, nos parece que el cuestionamiento que se hace a la corrupción es bien importante allí, pero le sucede lo mismo a las otras preguntas, a la gran mayoría de ellas, frente a lo que la legislación tiene. Por ejemplo, en el tema de privación de libertad de las personas por corrupción, tenemos ya el Estatuto Anticorrupción y tenemos varios estatutos anticorrupción. Desde la Ley 190 del 95 se señalan algunos aspectos de esa índole, pero el problema no está allí. El problema es que no se le dice, no se le ha dicho al país que eso ya está en una norma legal. Igual que en el tema de contratación. La Ley 80 de 1993, que es la ley del Estatuto de Contratación, ha venido siendo debidamente modificado para enfrentar los fenómenos de corrupción. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la ley sale, y eso lo dice Rousseau desde hace 2 siglos, siempre habrá quien le haga la trampa a la ley. Entonces, a la ley hecha se le hace la trampa. Nos parece que la iniciativa es muy importante porque pone en el primer punto de discusión del país el tema de corrupción. Pero nosotros estamos diciéndole al país que la abstención es la mejor forma de demostrarle a estas personas que están impulsando este mecanismo que eso ya está en la ley. Simplemente es que obligue al Estado colombiano, ahí sí, ese sí hubiera sido un punto muy importante, que el Estado colombiano con el gobierno implemente los mecanismos para que funcionen las cosas. En conclusión, lo que nosotros le estamos diciendo al país es que debe haber un consenso anticorrupción desde el gobierno y los demás estamentos para que, por ejemplo, funcione la Contraloría. Y las Contralorías, no solamente la general, sino las departamentales y las municipales. Si vamos a hacer una auditoría allí frente a lo que son los hallazgos de Contralorías, vamos a encontrar un déficit absolutamente grande en sus actividades para verificar qué es lo que está pasando con los dineros públicos.
porque la verdad es que la contratación pública es la que por lo general está primando en el tema de afectación de dineros públicos. La Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, yo fui parte de una unidad de fiscalía delegada para trabajar el tema de contratación cuando fui fiscal, y nos faltaban, imagínense, en esa época estábamos en Villavicencio trabajando y habían 6 departamentos del distrito judicial de Villavicencio, que eran Meta, Guaviare, Guainía, Bichada, Baupés. Inclusive estaba Arauca también en ese momento. Y no teníamos sino en el CTI 2 ingenieros civiles para verificar todo el tema de contratación. Eso fue en 1998, 1999. Y sinceramente yo creo que el gran problema está allí. No son las leyes, es que se hagan efectivas. Desde el punto de vista de la judicatura, don Julio y demás compañeros de la mesa, nuestros jueces no tienen capacidad para estar sacando las tutelas de que llegan día a día, los habeas corpus que llegan día a día, los demás procesos y además esos procesos de complejidad nacional. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado colombiano? Los presidentes, comenzando por el señor presidente Santos, que es el último presidente que tenemos, ha prácticamente estrangulado a la rama judicial para no darle recursos. Pero mire la paradoja, el Congreso sí está emitiendo leyes, normas para cambiar procedimientos y para que las cosas sean más ágiles. Por ejemplo, el acusador privado y pequeñas causas lo estamos adelantando la misma cantidad de jueces que veníamos adelantando el sistema anterior. No hay dinero para crear más jueces penales para solucionarle los problemas a la gente. Y fijémonos finalmente que son de 300 a 350 millones de pesos que se van a ir en esta consulta, y qué bien le hubiera hecho ese dinero a la justicia para crear más jueces y tener más posibilidad de darle justicia a la gente. Eso lo decimos desde el punto de vista de la rama judicial. Pero mire, magistrado, sí, esto ha sido una discusión que lleva bastante tiempo. Fue objeto de una consulta popular y ustedes no se expresan sino hasta ahora. ¿No le parece que es un poco tarde, que ustedes han debido ir al Congreso a sostener este punto de vista y solo lo hacen ahora, que ya me parece demasiado tarde? Doctor Casas, en eso tiene razón, y en esta misma emisora hace unos años, frente al equilibrio de poderes, me preguntaban eso: ¿y por qué los jueces y magistrados llegan tarde? Porque es que a nosotros nunca nos invitan. Uno de los problemas de los presidentes de la República, de los últimos presidentes de la República, es que cualquier reforma judicial se hace con las altas cortes. Pero a los sindicatos, asociaciones de jueces, colegios de jueces y fiscales, corporaciones de jueces, nunca nos invitan y nunca podemos ir a decir las cosas en su momento. Mire que el equilibrio de poderes nos venimos a enterar de cómo iba y qué era lo que estaba pasando, precisamente porque ya en el 6º debate se nos permite participar. Entonces, el gran problema aquí es que las cosas se adelantan y no se publicitan de una manera que los demás órganos del Estado y las asociaciones sindicales, etcétera, podamos participar. Y esa es una de las deficiencias de nuestra democracia. Imagínense ustedes que solamente se nos permiten 1, 2, 5 minutos en la comisión de cada una de las cámaras, bien sea Senado o Cámara de Representantes. Pero hubieran podido hacer este comunicado como lo están haciendo ahora. No, lo que pasa es que la ley no lo permite, doctor Casas. La ley solamente nos permite, que es la 1757, precisamente, que es la ley que reglamenta los mecanismos de participación ciudadana, que es del 2015, solamente nos permite en el artículo 34, y permítame, se lo leo, que sea dentro de los 15 días posteriores al decreto que cita el mecanismo, que se puedan inscribir o notificar al Consejo Nacional Electoral el gobierno, los partidos, movimientos políticos o las organizaciones sociales. Entonces, lo que estamos haciendo es, dentro del marco de la ley, actuando como debemos actuar. Magistrado, muchas gracias por atendernos y que gane Colombia. Don Julio, esperamos no solamente que gane Colombia, sino estamos esperando que sea campeón de fútbol mundial. Bueno, Arango, tengo entendido que no hay unanimidad de los jueces sobre el tema de la consulta anticorrupción. ¿Cuál es su opinión? Sí, Julio, primero que todo quiero decirte a ti, a la mesa y a los oyentes,
que me dirijo no en mi calidad de juez, sino en mi calidad de directora o de presidente mejor de la subdirectiva de Azonal SI, un sindicato de industria que tenemos en la rama, presidenta de la subdirectiva de Bogotá. Es decir, voy a hablar en nombre de los sindicatos de la rama. No hay unanimidad y sobre todo porque es que no hay todavía una posición que se haya fijado por parte de los sindicatos. Nosotros nos hemos reunido en 2 ocasiones, vamos 11 sindicatos, entre ellos unos de la rama, la gran mayoría de la rama, otros de Procuraduría y Fiscalía. Hemos hecho reuniones para evaluar el tema, pero lo primero que sí le queremos decir al país, Julio, es que cualquier mecanismo efectivo en contra de la corrupción lo apoyamos por completo. Nuestra disquisición, nuestra discusión, nuestro debate, nuestro estudio está centrado principalmente es en el efecto que tendrían frente a nuestros salarios la pregunta número 1 de la consulta popular. Doctora, explíquenos algo, por favor. El sindicato del doctor Hermes Lara, el de jueces y magistrados, ¿no está a favor de la consulta anticorrupción porque no va a pasar nada o porque sencillamente se les va a bajar el salario? Pues primero el doctor Lara preside una asociación no sindical. Él preside una corporación de jueces y magistrados, que es una asociación gremial, de la cual yo fui presidente hace unos años a la cual estoy afiliada. Entonces hay organizaciones no sindicales y sindicales. La del doctor no es sindical, la de nosotros sí. Pero yo lo que entendí por lo que le escucho al doctor Lara es que tiene inquietud en otros puntos, según acabo de escuchar la última parte de su intervención, en otros puntos adicional, en otros puntos de la consulta, y seguramente en el punto primero también, por la razón que puede tener unos efectos negativos, efecto cascada negativo en los salarios de los funcionarios, es decir, de magistrados de tribunal, jueces y finalmente hasta empleados. En el tema de los salarios, sabemos que los magistrados tienen un salario, pues, que muchos opinan son altos, pero digamos que pasan con los otros funcionarios judiciales que no tienen tan buenos salarios y pues que también la preocupación es para ellos. ¿Esta pregunta los toca también a ellos? Sí, ante todo también tenemos que aclarar que el primer punto, la primera pregunta, no ataca como en sí mismo a la corrupción. Los demás puntos seguramente sí, pero el primer punto no. El primer punto, según veo una exposición y la fundamentación de la consulta, es un tema de equidad. No ataca la corrupción, pues porque los salarios en sí mismos considerados, que sean altos o no sean altos, no eximen o no exoneran o no permiten definir que una persona, un empleado sea corrupto o no. Pero lo que sí sucede, y ya en temas de equidad, es que legalmente los señores magistrados de las Cortes, su salario está atado al de los congresistas. Desde la ley cuarta del 92 tenemos ese vínculo. Ese vínculo generó, asimismo con la ley cuarta del 92, que los sueldos de los magistrados de la siguiente categoría, de inferior categoría, que son los de tribunal, y de ahí para abajo los jueces, quedáramos vinculados en un porcentaje respecto al salario de los altos magistrados, de las altas cortes. Eso genera un efecto cascada y entonces la pregunta que nos hacemos es que en el momento de lograr la consulta popular, pasar afirmativamente con la primera pregunta, si nuestros salarios también se verían afectados, es decir, si las bases de la rama judicial, que además tienen un efecto en cadena también con la Procuraduría, con la Defensoría, con otras entidades, estamos atadas todas, si eso generaría un efecto cascada muy grave al hacer que se disminuyan también nuestros salarios y entonces nos veríamos abocados a un panorama bastante desolador porque cumpliéndose la consulta, si eso llegaría a ser así y eso es lo que estamos estudiando, pues tendríamos que disminuir nuestro ingreso salarial, eso sería pues bastante grave. Magistrada Arango, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Gracias, Julio. Juez, gracias. Bueno, pues, magistrada, muchas gracias. Esta es la W.